Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bueno, una vez más estamos en esta clase asincrónica de esto que lo hemos denominado el taller de oración. El día de hoy nos llama a estudiar la lección número 3 que tiene por título Lo que Dios demanda del orante. Antes de iniciar con esta lección vamos a pedirle guía y sabiduría al Señor. Dios bueno, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, por tu inmensa misericordia hacia nosotros. Dios mío, nos acercamos a ti sabiéndonos ya bendecidos, Señor, por tanta bendición, Señor, por tanto cuidado, Dios mío, que tú tienes para con nosotros, tus hijos, Señor. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Padre bueno, que tú puedas moldear nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos aprender de cada lección, Señor, que es extraída de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón y te pedimos que esta lección, Señor, sirva para que nosotros podamos perfeccionar nuestra oración y también para poder enseñarla. Dios amado, te damos gracias con todo nuestro corazón y es en tu nombre, Señor, que empezamos a estudiar esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por lo general se ha hablado de la oración para que podamos obtener algo de Dios, algo de lo que necesitemos de Él. Ahora, si bien es este uno de los propósitos de la oración, de ninguna manera es el principal. Tenemos que considerar que la oración no solamente tiene una perspectiva humana, sino también desde el lado divino. Muchos ven a Dios solo como una fuente de satisfacciones personales y materiales. Entonces, Dios por su palabra ha revelado algunas condiciones que debe cumplir el que se acerca a su presencia, ya que Dios es un ser de relación, pero Él también es santo, puro y perfecto. No obstante, el que se acerque respondiendo a la iniciativa divina de tener comunión con Él, debe tener cuidado de observar algunos puntos que ahora los vamos a mencionar. El primero, tener una comunión ininterrumpida con Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 4 al versículo 8 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Este verso nos habla de un estado de permanencia y sin duda no solo se refiere a permanecer en la fe, sino en todo lo que implica, y eso incluye la oración. Mientras mayor comunión nosotros tengamos con Jesús, habrá más de Él en nosotros. Y mientras menos no estemos, más alejados estaremos de su voluntad y no podremos distinguir en algún momento su voz en nuestro espíritu. Y por consiguiente estaremos más propensos a tomar malas decisiones. El segundo punto es amar y dar un trato respetuoso al cónyuge en el caso de los casados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7 dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De este pasaje nosotros aprendemos grandes verdades, y una de ellas es
que nuestra ética está directamente relacionada a nuestra comunión con el Señor. No podemos presentarnos, o al menos pretender presentarnos delante de Dios, si es que nuestra comunión con nuestro prójimo no está del todo sano. El esposo, dice la Biblia, que debe de tratar de manera honrosa a su esposa y viceversa. Pero no solamente los casados, sino que aquellas personas que están solteras deben de cuidar también cómo llevan su relación con su prójimo, con sus padres y con sus hermanos, si es que pretenden presentarse delante de Dios. El tercer punto es que yo debo de pedir conforme a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La voluntad de Dios para el discípulo de Cristo es el norte que dirige su oración, ya que, como menciona el pasaje, podemos estar pidiendo a Dios para gastarlo en nuestros deleites, y podemos estar pasando por alto la voluntad de Dios para mi vida, la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento presenta con toda claridad el hecho de que este deseo arrollador de los placeres del mundo siempre es un peligro que amenaza la vida espiritual. Las riquezas y los placeres de esta vida son los que se asocian para sofocar la buena semilla, según Lucas capítulo 8, versículo 14. Una persona puede llegar a estar tan dominada por las pasiones y placeres que la malicia y la envidia y el odio invaden su vida y se apoderan de ella totalmente. El cuarto punto que debemos de tocar es deleitarse en Dios. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 1 al versículo 8. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sin duda, la oración enfocada en la voluntad de Dios tiene como ingrediente principal la adoración a Dios. La adoración es la expresión manifiesta de un hombre que descansa en el poder de Dios, en su majestad, en su santidad. La adoración nos recuerda que nuestro Dios es alto y sublime, y esto debe causar un deleite en la persona que lo busca y quiere permanecer en él, evitando así vanas repeticiones, aburrimiento al orar y, lo que es peor, ordenar a Dios que haga algo, quebrantando por completo los decretos de Dios para su creación. Punto número 5. Tener un corazón sincero. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 23 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, vemos que la sinceridad delante de Dios es vital. ¿De qué serviría si estuviéramos delante de Dios mintiendo o con hipocresía? Aunque también estoy seguro que hay muchas personas que se acercan a Dios sinceramente engañados por sus pensamientos e ideas falsas de un Dios que está solamente como un solucionador de problemas. Estas demandas divinas tienen su razón de ser,
La Biblia nos presenta a Dios como un Dios santo, y su santidad, entre otras cosas, alude a su perfección moral y espiritual. Su perfección no tolera ningún tipo de inmundicia. Por esto, las Sagradas Escrituras enseñan. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Pero Pedro también lo menciona en su primera carta, el capítulo 1, el versículo 15 al versículo 17. «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». No es posible que los hijos de Dios reflejemos un carácter diferente al de nuestro Padre Celestial. Así que el proceso de la oración debe de tener estas cualidades para que nuestras oraciones no tengan estorbo, como lo menciona el apóstol Pedro. Dios quiere que le pidamos, pero en un ambiente de amistad, de obediencia, de alabanza, de adoración. Cuando el orante incluye en su oración acción de gracias, alabanza, adoración, petición, derramamiento de su alma delante del Padre, entre otros elementos, eso se constituye en una oración profunda y poderosa. En nuestro acercamiento al trono de la gracia debe haber una mezcla proporcional de humillación, súplica y adoración. No una separada de la otra, sino una mezcla de todas ellas. Así nuestra oración dejará de ser un pliego de peticiones, sino un acto de adoración. En nuestras oraciones se ven involucradas no solo las palabras, sino también los sentimientos, las emociones, la fe, la espiritualidad, la obediencia, el amor a Dios, la alabanza, la adoración, la humillación personal ante la majestad divina y el compañerismo de los santos. El Evangelio de Lucas nos enseña cuál es la marca distintiva de los escogidos de Dios. Leamos el capítulo 18, el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, esa marca distintiva que tienen los escogidos de Dios es esa, que claman a Él de día y de noche. Entonces, preguntémonos cómo debemos acercarnos a Dios. Y esto es con un autoaborrecimiento, con una confesión de nuestra propia iniquidad. El ser humano debe recordarse que al que se acerca no es nada menos que el Altísimo. Ante él dice la Biblia que los serafines cubren su rostro, según el profeta Isaías. Y aunque por la gracia divina fuimos hechos hijos, seguimos siendo criaturas. Entonces es necesario que uno sienta esa profunda distancia entre la criatura y el Creador. Pero no solamente somos criaturas, sino que somos criaturas pecadoras. Debemos de recordar siempre nuestra condición de polvo. John Piper decía: no importa qué tan obedientes hayamos sido antes de orar, siempre nos acercaremos al Señor como pecadores buscando arrepentimiento. Hermanos, hasta aquí hemos concluido esta lección, la lección número 3. No olviden llenar el formulario que está acá abajo en la descripción de este video. Sin nada más que decirles, nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor los bendiga.